Hola, bienvenidos una vez más al canal, gracias por pasar. En el video anterior les mencioné que estaba deseando terminar un libro y podérselos comentar, y es un libro que definitivamente me tomó creo que casi 2 meses en finalizar. Es un libro que lleva como su tiempo procesarlo, no es de esos libros como para, no sé, tentarse y devorarlo, aunque la lectura tal vez lo permita hasta cierto punto, pero en mi caso definitivamente varias veces tuve que hacer pausas porque no era fácil para mí de digerir. Les hablo de Despertares de Oliver Sacks. Creo que como uno de los primeros videos del canal les hablé de otro libro de este mismo autor, eh, que también me dejó sumamente impresionada y marcada desde aquel momento. Y a este le tenía ganas desde hace muchísimo tiempo, de hecho lo compré desde el 2014, pero bueno, le llegó su momento hasta este año. La verdad no sé si por todo lo que está pasando me costó todavía más digerir mucho de lo que aquí se habla. Pero bueno, para darles un poco de información sobre el autor, Oliver Sacks era un neurólogo y psiquiatra nacido en Inglaterra, y la mayoría de su vida la pasó en Estados Unidos. Muere a los 82 años en agosto del 2015 en Nueva York, después de una carrera impresionante. Cuando lees un poco de Oliver Sacks, te das cuenta de la calidad de ser humano que era, y para mí definitivamente este libro debería ser casi que de lectura obligatoria. Lo conversaba con mi novio, que es psicólogo, y yo le decía, ojalá fuera una lectura obligatoria en la carrera de psicología. Recuerdo algunos libros que nos ponían a leer y yo, incluso uno de Pablo Coelho en una materia ahí que nada que ver, pero bueno. O gente que estudia medicina, pero al final él me decía, no, vale, no solamente para la gente que vaya a estudiar una carrera con medicina, enfermería o psicología, sino que de verdad debería ser para todos. Y cuando acabé el libro definitivamente me di cuenta que tiene razón, que es una lectura que debería estar al alcance de todos y que deberían darle una oportunidad si tienen acceso a él. Es un libro grande, son casi 600 páginas, letra bastante pequeña, pero tiene muchísimo. De hecho, creo que toda esta parte final, que son más de 100 páginas, creo, sí, casi 200 páginas, es como la parte de notas y como de pie de página, por decirlo así. Hay muchas referencias, obviamente por ser un libro que tiene mucha información científica. Al final es también como divulgación científica. Eso nos ayuda como a entender ciertos términos y más o menos de qué nos están hablando. El libro está estructurado como dividido. En la primera parte podemos encontrar lo que son los casos clínicos y de qué van esos casos. Este en específico se centra en una epidemia que se dio por los años 20, que le llamaban como la enfermedad del sueño, y era o se llamó un parkinsonismo letárgico. Las personas que empezaron a tener esta enfermedad, que fue como un brote, presentaban síntomas como de letargo. Algunos fueron casos que se dieron sumamente rápido, otros era como más paulatativo el avance de esta enfermedad. Sí se confundía un poco con lo que era el parkinsonismo o el Parkinson como lo conocemos la mayoría, pero en este caso eran personas que quedaban completamente incapacitadas. Algunos podían quedarse en estado como de catatonia, o sea que no se podían mover, simplemente parecía que estaban como en otro mundo. Perdían ciertas funciones motoras. Habían otros que, por ejemplo, habían casos en los que una persona podía estar caminando en un pasillo del hospital
y de repente se quedaba en una posición y ahí, como congelado, se quedaba por horas. La primera parte que nos habla sobre estos casos es la que les digo que a mí me costó bastante como irle digiriendo, porque es sumamente triste. La forma en que Oliver Sacks narra estas historias es impresionante, porque no es como estar leyendo sobre un caso médico solamente, sino que la parte o la carga humana que pone Oliver a la hora de escribir es increíble y lo hace sentir a uno como parte, hasta cierta forma, de lo que ellos vivieron. Lo humaniza de una forma que te das cuenta lo terrible que es una enfermedad, no solamente por los síntomas o por todo el sub y baja de que en algún momento estás bien o te sientes bien y después viene como otra vez volverse a quedar en ese estado, o todo lo que vive también sus familias de vivir con personas con esta enfermedad. Este brote o estos casos de parkinsonismo letárgico fue algo impresionante. Imagínense nada más que es en algún momento de sus vidas, casi que repentinamente, tener una enfermedad que los deja totalmente alienados de su vida durante 40 años. Habían casos que fueron, por eso se llama despertares. Oliver empieza a tratar a estos pacientes que tenían ya muchísimos años en este estado en el hospital Monte Carmelo, en Estados Unidos. Se empieza a desarrollar o empiezan a utilizar un medicamento que le llaman la L-Dopa, y todos los casos obviamente son diferentes y todos los pacientes tienen diferentes reacciones a la L-Dopa, pero se empieza a dar como ese despertar. Personas, como les digo, que tenían 20, 30, 40 años de estar en un estado que no se movían, no hablaban, tenían crisis de salivación excesiva en algunos casos, o algunos tics que eran una cuestión que yo digo, cuando lo leía, no me puedo imaginar lo cansados muscularmente que puede ser, aunque ellos no se dieran cuenta de lo que estaban pasando. Cuando empiezan con este tratamiento, algunos empiezan como a despertar y se dan cuenta de lo que estaban pasando, del tiempo que pasó. Hay un caso en específico que me acuerdo que lloré mucho, el final más que todo, porque Oliver la llamaba como la Bella Durmiente. Fue un caso de una mujer que a sus 20 y algo empieza a dar los primeros síntomas de parkinsonismo letárgico y queda totalmente deshabilitada. Despierta 40 años después en un hospital. Era una mujer que en su momento, joven, de dinero de hecho, estaba acostumbrada en los años 20 a estar como en fiestas y viajar, tenía como muchas facilidades a nivel económico y tenía una vida muy activa, y yo no me podía imaginar lo que era 40 años después despertarse y darse cuenta de que había pasado todo ese tiempo, que era una persona mayor y que había perdido 40 años de su vida. Ahí él nos va comentando cómo fue su evolución, cómo fue que reaccionó, qué cosas le iban pasando como buenas al principio por el medicamento, pero también cada uno tenía reacciones distintas, y eso me impresionó muchísimo, porque a pesar de ser una misma enfermedad, el hecho de poder ver que no todos los casos van a ser igual, que no todos vamos a responder igual a un medicamento, es también muy triste, porque habían unos que podían reaccionar de una manera bastante positiva durante mucho tiempo y otros que simplemente no lo lograban. Y Oliver lo explica también de una manera muy a la parte como psicológica. En este caso que les menciono, a esta mujer que era una mujer joven, era una mujer llena de vida, llena de recuerdos, de viajes y de cosas, tenía una vida maravillosa,
Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, de todos los años que había perdido, simplemente, a pesar de que el medicamento la estaba ayudando, la hizo despertar. Ella no logró en su mente superar que todos esos años habían pasado y que no podía volver a los años 20 a disfrutar de todo lo que había dejado atrás. Ella misma se fue como cerrando, y por más que hicieron los doctores, por más que pudiera ser incluso el medicamento, ella simplemente decidió no despertar más. Oliver la llamaba la bella durmiente por eso, y a mí sinceramente eso me destrozó el corazón. Cada vez que me acuerdo, bueno, ¿por qué? Hay personas que tienen enfermedades crónicas, tal vez no tan graves como esta, pero sabemos lo que es estar sufriendo, como ese sub y baja o sentirse como un conejillo de indias, que a veces te dan un medicamento y te dicen, bueno, esto te va a hacer sentir mejor, y llegan momentos en el que antes de sentirte mejor siempre está como eso de que no está haciendo efecto, o no es el efecto que yo estaba buscando, que estaba esperando. A veces deseamos como que llegue ese tratamiento como mágico, que haga maravillas, y que, no sé, había un episodio de Los Simpsons que recuerdo que Elisa estaba como deprimida y le dan un antidepresivo y ella veía como caritas felices por todas partes, y uno da risa, pero en realidad las personas que como yo sufrimos de depresiones crónicas, de ataques de pánico, insomnio, de verdad quisiéramos que existiera algo así, que fuera así de efectivo y que no tuviera como otros efectos secundarios. Creo que por eso también obviamente para mí era doloroso también leer estas historias. Lo que yo padezco, lo que he padecido toda mi vida, no es nada a comparación de lo que personas como ellos sufrieron. Pero puedo entender ese sufrimiento de que te devuelvan a la vida por medio de un medicamento, y lleguen momentos en los que sientes que no lo estás logrando. Había otro caso que es de uno de los que se habla más, de Leonard. Muchos de los nombres fueron cambiados por obvias razones. Y él tuvo como ese momento de euforia de cuando despertó. Es un caso impresionante. Él empezó sumamente joven, o sea, era un niño cuando empezó a tener estos problemas, y fue también toda una vida hasta que despertó cuando empezaron con este tratamiento, creo que fue como en los 70s. Se perdía de tantas cosas, pero cuando se despertó tenía ganas como de casi que hacerle un altar a Oliver Sacks, pero más que a Oliver, que era su doctor, a la medicina, al medicamento, a la levodopa. Casi que iba a formar como una religión, y él quería ir a hablar con el presidente, y yo no sé si con el papa, bueno, pero era una euforia impresionante, porque nada más imagínense qué es lo que puede significar haber perdido tantos años de su vida, y de un pronto a otro verse despierto y poder hacer las cosas que no se podían hacer. Muchos de ellos podían tal vez estar hasta cierto punto, tenían una conciencia, algunos, de su vida, pero no podían controlar su cuerpo, estaban encerrados en su propio cuerpo. Hay unas frases que sinceramente a mí me impactaron muchísimo y explican demasiado bien lo que puede sentir una persona en una situación similar. Como digo, creo que cualquiera que haya estado en un proceso de alguna enfermedad lo puede entender. Uno de ellos decía, por ejemplo, lo que sentía era como estar en una cuerda floja, o de ser un alfiler que trata de mantenerse en equilibrio sobre su punta. Otro decía que sentía que era que él era como una casa vacía, abandonada por sus moradores y habitada solo por fantasmas. Era como si la propia señora L, que es el caso del que se está hablando en esta parte,
hubiera sido echada de su casa por los ecos y los fantasmas. Hay otros casos que nos van a contar acá, de uno que me impresionó mucho, una mujer que empieza también como efectos secundarios de la L-Dopa, empieza a tener alucinaciones. Las primeras eran, la aterrorizaban, y siempre, lo curioso es que siempre eran a la misma hora, como a las 8 de la noche. Ella decía que veía como un hombre que empezaba a subir como la escalera de urgencias del edificio, y subía hacia su ventana. Al principio era como un hombre como enmascarado, o sea, era una visión que a ella le provocaba mucho, mucho temor. Pero por su misma situación, ella nunca había estado con un hombre, nunca había sabido lo que era enamorarse, no había tenido contacto de ningún tipo con lo que conocía a ella por alguna forma, con lo que hablaban en la televisión, o lo que tenía acceso de lo que era un romance. Entonces ella decidió cambiar el sentido de esas alucinaciones, y se lo dijo a su doctora, Oliver Sacks, que si, casi como pidiéndole permiso, que ella quería como sentir eso, como que ese visitante nocturno no fuera una amenaza, sino que fuera como su galán, que si eso estaba mal. Y Oliver Sacks le contestó, no está mal. Y de verdad ella logró controlar el hecho de que todas las noches seguía viendo a un hombre que subía por esas escaleras de emergencia y llegaba hasta su ventana, pero llegó a cambiar no tanto como la visión que tenía o la alucinación que estaba teniendo, sino como el sentido. Ya no era una imagen como aterradora, sino que simplemente era un hombre que llegaba a esas horas casi como a cortejarla. Ella se sentía como si la estuvieran llegando a visitar. Entonces, a partir de ese momento, todas las noches antes de las 8, estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, viendo una película o haciendo algo ahí en el hospital, ella se apartaba del grupo y se iba a su habitación antes de las 8 y se empezaba a alistar, se peinaba, se empezaba a maquillar como podía, porque sabía que a las 8 iba a llegar el galán por la ventana. Eso fue una de las cosas que me impresionó, de ver el poder que de verdad una persona puede tener, de control también de cosas que son negativas, pero la pueden transformar en algo positivo, incluso una alucinación. Definitivamente, bueno, esto es solo como una pincelada de lo mucho que se puede encontrar en las historias en este libro. Como les digo, está como dividido en varias partes. Esta primera son las historias clínicas de ellos. Les puedo asegurar que no son lecturas pesadas. En algunos momentos podemos encontrar términos que tal vez no estemos familiarizados, pero bueno, en la parte de atrás están todas las notas y referencias a esto para hacer más, que nos ayude a comprender un poco de qué nos están hablando. Pero la forma o la narrativa de Oliver Sacks es increíble, y es bastante fácil de entender. No es como estar leyendo una nota de un médico, sino que de verdad como una historia. Y después nos empieza a dar ya más información sobre la enfermedad, ya ahí sí profundizamos un poquito más como en la parte más técnica, por decirlo así. Una de las últimas partes del libro, por lo menos en esta edición, Oliver hizo 10 años después, salió otra edición, y lo que hizo fue también como actualizarnos un poco de algunos casos, en qué terminaron. Y ahí nos damos cuenta, algunos ya desde antes, algunos que no se recuperaron del todo, que volvieron a caer en esta enfermedad y no volvieron a despertar, por decir así. Pero ahí nos da también como un cierre que tal vez en otras ediciones más antiguas no podíamos saber qué pasó con ciertos casos. En 10 años después, él nos cuenta qué pasó casi que con cada uno. Y ya más hacia el final,
por aquello que más de uno les esté sonando por ahí el nombre del libro, hay una película de los 90 bastante famosa que está basada en esta historia. De hecho, hasta que leí esta parte y me gustó montones, supe, porque recuerdo que la había visto hace muchísimos años y sinceramente pensé que tenía como más casos, pero para la película se basaron más que todo en la historia de Leona, que fue uno de los casos, el que les digo que era como, estuvo como súper eufórico, después cayó como en que más bien odiaba el medicamento y bueno, tuvo sus altos y bajos. Y de hecho es, es una de las historias en la que más profundiza Oliver. Leonard se volvió más que un paciente, un amigo y una persona de la que Oliver aprendió muchísimo, no solamente de la enfermedad, sino de esa parte humana, de lo que él nos comentaba hacia el final del libro, de lo que es poder separar todo lo que tal vez les enseñan en la parte de medicina y poderlo unir con lo que somos, con que somos seres humanos y todos vamos a tener cosas en nuestro pasado o incluso nuestra forma de pensar o incluso nuestra forma de afrontar ciertas realidades van a hacer que reaccionemos de formas totalmente diferentes. Habla bastante sobre la película, cómo se dio, otras representaciones que tuvo en el teatro. De hecho, tuvo también presentación representación en la radio. Pero bueno, de la película, el que hace el papel de Oliver Sacks es Robin Williams, que es, bueno, uno de mis actores favoritos, y otro actor que también me encanta es Robert De Niro, y es el que hace el papel de Leonard. Ellos sí, pues sí, se dieron ciertas licencias, evidentemente, cambiaron un poco la historia, pero Oliver decía que sí mantuvieron la parte, digamos, de lo que era la enfermedad y otras cosas intactas, o sea, se toca una realidad y sí metieron tal vez algunos elementos ahí como para hacerlo más, para una producción, digamos, de cine. Me gustó muchísimo esa parte de cuando habla de la película porque nos cuenta cómo fue el proceso de la producción, incluso cómo fue el estudio que hizo tan exhaustivo Robert De Niro para poderse meter en el papel de Leonard. Hay una anécdota que me llamó muchísimo la atención. Uno sabe que los actores de este calibre de verdad que tienen que ponerse la camiseta y meterse en sus personajes, pero llegan a un punto en el que incluso para un ensayo o algo así que estaban haciendo, Oliver cuenta una anécdota que me llamó mucho la atención. Una persona que tiene parkinsonismo, uno de los síntomas es que, bueno, la parte de como que no pueden controlar mucho sus movimientos o no los pueden controlar del todo. Él le estaba explicando cómo era un examen que se le hace, ¿verdad? Casi que él como que tenía que empujar un poquito al paciente, y un paciente con esta enfermedad no se va a poder sostener, se va de espaldas. Robert De Niro ya estaba tan metido en su personaje que, aunque era una explicación para que Robin Williams viera cómo se hacía ese examen, él seguía metido en su personaje y se dejó ir. Y por un momento Oliver nos dice que él estaba como paniqueado porque de verdad se asustó de ver que él no reaccionó, que se fue de espaldas y se quedó ahí. Y por un momento se preocupó porque si es que son tantos meses de estar investigando y de estar como metido en ese mundo, en el hospital y entrevistando a pacientes y viéndolos, que él estaba preocupado que en alguna forma o de alguna forma le hubiera hecho un daño a nivel neurológico, casi que como que lo hubiera dejado dañado por toda esa situación, el estrés, qué sé yo. Y después comprendió que no, que simplemente él de verdad estaba sumamente comprometido y metido en ese personaje hasta el punto en el que en un momento en el que no era necesario,
él siguió metido en su personaje. Otras anécdotas con Robert De Niro también, que una vez que lo fue a ver al camerino, vio que tenía como uno de sus pies como doblados hacia adentro, y él se quedó así como, porque era parte también como de la postura de su personaje, y estaba en su camerino, o sea, ya era como para que, ¿verdad? Y Oliver le preguntó así como, ¿estás bien? Y él no se había dado cuenta. Robert De Niro de verdad estaba tan metido en lo que estaba que no se había dado cuenta que estaba como en esa posición. Esta parte me gustó mucho, de ver también como el compromiso de las personas que estuvieron detrás de la película, que se las recomiendo encarecidamente. Recuerdo que la vi hace mucho tiempo y desde que la vi me conmovió mucho. Las actuaciones son impresionantes. Creo que no podría haber mejor actor para haber representado a una calidad de ser humano como Oliver Sacks, como Robin Williams. Definitivamente fue una elección impresionante y bueno, estoy buscando la manera de volverla a ver, pero quiero dejar pasar un poco de tiempo porque de verdad es un libro que, como les digo, cuesta superarlo un poco. Un libro sumamente conmovedor. Hay momentos en los que en sí uno se llena de esperanza, otros en los que pues sí yo me sentía bastante triste, como les digo, es duro, pero vale la pena. Y bueno, esto es lo que les quería comentar. De verdad que espero que les haya gustado, espero que en algún momento, si tienen el chance, por favor léanlo. Y yo esperaría leer un poco más sobre Oliver Sacks. El otro que les dije, se los voy a dejar ahí linkeado en la cajita de descripción de la otra recomendación que les había hecho hace bastante tiempo, del otro libro de este autor, o de este neurólogo, que en realidad yo digo, bueno, era completísimo, un doctor impresionante, un psiquiatra impresionante y de serie escribía súper bien. Y bueno, les dejo aquí la recomendación, espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Adiós.